Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien, todos y todas. Bueno, hoy vamos a comenzar con lo que sería la unidad número 3 de nuestra propuesta de cátedra. Y esta unidad lo que aborda particularmente, siempre desde la perspectiva de las estrategias para el abordaje de las dificultades del aprendizaje, centradas en situaciones donde los contenidos provenientes de la matemática de este campo disciplinar están presentes. Pensar nuestra intervención psicopedagógica a partir de este contexto, de esta situación, genera la necesidad de tomar en cuenta una serie de aspectos que vamos a sumar a muchos de los que ya hemos trabajado en la unidad número 1, inclusive que podrían también compartir con el campo de las prácticas del lenguaje, pero sin lugar a duda, cuando hablamos de objetos de conocimiento específicos como la matemática, tenemos la necesidad, psicopedagógicamente hablando, de poder pensar nuestra intervención a partir de este objeto de conocimiento. Porque al hablar de la matemática, no solo estamos pensando desde una perspectiva didáctica, sino que estamos pensando desde una perspectiva disciplinar. ¿Qué es? ¿Cómo presentamos este conocimiento? ¿Para qué este conocimiento será útil? ¿De qué manera este particular objeto de conocimiento, este saber, se va a vincular con un sujeto? Y acá cuando decimos vincular con un sujeto, tenemos la posibilidad y la necesidad psicopedagógica de que, además de preguntarnos por esta definición en términos de paradigma, en torno a qué entendemos por matemática, qué entendemos por un conocimiento matemático, qué entendemos acerca de la construcción de este conocimiento, tenemos también la necesidad, decía, de pensar a un sujeto que aprende en relación a este particular objeto de conocimiento. Por tanto, fíjense que tenemos, por un lado, el objeto de conocimiento que nosotros como psicopedagogos debemos poder diferenciar y poder dar cuenta de esa especificidad interna que tiene un campo disciplinar. Por tanto, dicho y concretamente, debemos saber sobre didáctica de las matemáticas. Debemos saber matemática. En el video que yo les había dejado como opcional, donde estábamos abordando las prácticas del lenguaje y estaba Delia Lerner, pero también acompañada por Patricia Sadowski. Patricia da, en ese caso, en ese video, un ejemplo muy simple, pero que me parece vale la pena que ustedes lo vuelvan a ver, relacionado con las fracciones y relacionado con una situación de alumnos de primaria. Pero creo que, siendo honestos, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, nos vamos a sentir de alguna manera, más o menos, identificado con esa situación. Y encontrándonos con esta cuestión de las fracciones y el de poder pensar lógicamente acerca de cómo determinar cuándo una fracción es mayor que otra, en una situación de
intrínseca problemática, ¿sí? Una problemática que nos moviliza a pensar. Así que, por tanto, los invito a que vuelvan a buscar, a reparar en ese ejemplo que da Patricia Sadowski con respecto a las fracciones, ¿no? Porque, por un lado, esto de hacerse cargo de nuestro saber o no saber matemático. En una oportunidad, en un intercambio con alguna compañera de ustedes, medio en chiste, ella decía, bueno, la verdad, no me acuerdo, y si lo aprendí, no me acuerdo. Entonces yo le dije, contestándole un poco en términos provocativos, bueno, habrá que ver si no te lo acordás, entonces si realmente lo aprendiste. Porque me parece que justamente hablar de aprendizaje tiene que ver con una cuestión mucho más profunda que recordar algo. Entonces, si yo pienso que el conocimiento tiene que ver con una cuestión de recordar, de hacer memoria, ¿sí? De tener información nada más, estoy posicionando y definiendo el aprendizaje y ese contenido de un modo particular. Un modo en el que, bueno, nosotros no vamos a entender la matemática. La matemática la vamos a entender como un campo disciplinar en el que el sujeto debe involucrarse de manera activa y como seguramente todas ustedes y todos ustedes consideran de un modo constructivo, construir el conocimiento. Pero cuando hablamos de este sujeto que aprende y lo pensamos desde una perspectiva constructivista, tenemos que remitirnos también a cuestiones que tienen que ver con los procesos mentales, con los procesos cognitivos que se van a poner en juego en esas instancias de reflexión. Entonces, es ahí donde el módulo bibliográfico, con los textos de Constant Camus que nosotros les brindamos, son una herramienta fundamental para poder acercarnos, inclusive haciendo una reflexión introspectiva, acerca de cuáles son los procesos cognitivos que se ponen en juego a la hora de pensar construcciones básicas como son el número. Construcciones quizás de un modo avanzado, pero mínimamente, en el ejemplo que da Patricia Sadowski, y también en términos de poder pensar esta definición del objeto de conocimiento, ¿sí? También otro sujeto del que vamos a tener que referirnos sin lugar a duda es el sujeto de enseñanza. El sujeto de enseñanza y el objeto de conocimiento van a establecer relaciones de ida y vuelta que van a definirse mutuamente. Según la mirada del que enseña, el objeto de conocimiento irá tomando ciertas características que lo va a definir, pero a su vez el condicionamiento del objeto de conocimiento hacia el sujeto que enseña también va a estar presente cuando la visión paradigmática sobre ese campo disciplinar sea una cuestión de interés central para nosotros. Entonces, para pensar la intervención psicopedagógica, no alcanza solamente con poder pensar el contenido, sino que también debemos involucrar al sujeto que enseña y también a este sujeto en situación de aprendizaje. Y cuando hablamos del sujeto en situación de aprendizaje, lo tenemos que pensar desde una dimensión, como ya mencioné, desde lo cognitivo, y a esto relacionaba la bibliografía que nosotros le brindamos, pero además
a un sujeto subjetivo, valga un poco casi lo redundante, y un sujeto deseante. Por eso cuando nosotros le proponemos pensar las estrategias para el abordaje de objetos de conocimiento específico, esto ya lo hemos hecho en la unidad anterior cuando hablábamos de prácticas del lenguaje, necesitamos un contexto donde nuestras intervenciones tengan un sentido para este sujeto desde lo personal, desde lo intrínseco. Cuando la intervención psicopedagógica tiene esto en cuenta, vamos a poder pensarlo también en términos de un sujeto cognoscente que va a ponerse en relación de construcción mutua con ese objeto de conocimiento, que es la matemática. A continuación, yo les voy a presentar, o mejor dicho, está presentado dentro de la clase, un video de un matemático argentino que es el doctor Paenza. El video que les voy a presentar es un video que realmente establece una bifurcación, un encuentro de todo el conocimiento matemático que tiene Paenza, pero sin lugar a duda de su visión psicopedagógica también. Para esto les voy a dejar, previo al video, cierta como guía no sería de lectura, sería una guía para acompañar el video con ciertas cuestiones que hacen a poder reflexionar sobre el planteo, primero, de todo esto que yo les acabo de mencionar. En el video ustedes se van a encontrar con preguntas, definiciones específicas a el objeto de conocimiento, cómo debe ser presentado, cómo debe ser puesto a disposición. También se va a referir, no de modo directo, porque no va a hablar de los docentes, pero sí va a hablar de cómo el conocimiento es enseñado y, por supuesto, se va a considerar al sujeto en situación de aprendizaje de una manera muy particular e interesante. Así que los voy a dejar con este video, con estas indicaciones para poder ir acompañando el video y haciendo, yo diría, una mirada psicopedagógica, ¿sí?, de todo lo que nos va a plantear Paenza, y a su vez poder ir reconstruyendo muchas de estas cuestiones al servicio de la intervención psicopedagógica, ¿no? Porque al igual que venimos planteando en las clases pasadas, toda estrategia pensada para el abordaje de cuestiones que involucren los contenidos de matemática van a ser estrategias que vamos a pensar y construir específicamente para cada una de nuestras intervenciones. Por eso, bueno, simplemente esta primera presentación que les quería compartir, y ahora los invito a que puedan ver el video de Paenza, ¿sí? Bueno, seguimos trabajando y por supuesto también la lectura del material bibliográfico de lo que es el módulo 3 nos va a enriquecer nuestra mirada y nos va a permitir pensar la intervención psicopedagógica. Bueno, seguimos trabajando.